nosotros, como asociación de familiares, parte de lo que hacemos es, de alguna manera, somos una especie de nexo de unión entre los técnicos que pueden hacer una exhumación, que pueden identificar los restos, y las familias que nos piden ayuda, ¿no? Y una parte de nuestra labor allí es esa. Luego también en las exhumaciones son puntos de encuentro para otras historias, para otras familias, para otras fosas. Más de una vez ha ocurrido que estando exhumando una fosa nos han informado de que hay otra un poco más allá. Quiero decir que cuando tenemos también que estar atentos, ¿no? Y escuchar, porque cuando la gente empieza a hablar, y sobre todo la gente mayor, pues cuenta muchas cosas que a nosotros nos interesan. Por un lado, atender a los familiares que tienen que ver con los desaparecidos que hay en la fosa. Por otro lado, denunciar esa situación, denunciar que el Estado no es quien está haciendo esas exhumaciones, eso es una institución pública, y que los familiares tengan que proporcionarse a sí mismos autoverdad, autojusticia y autorreparación, y luego ayudar al equipo técnico en cualquier necesidad que tenga, y acompañar a los familiares, ¿no? Hay gente que lo pasa con relativa normalidad y hay gente que lo pasa muy mal en esos momentos. Comienza cuando un familiar nos pide ayuda y nosotros empezamos a investigar, a hablar con algún historiador, a buscar documentación si existe sobre el caso, o alguien que ha hecho una investigación local, a indicarle a los familiares el procedimiento a seguir, que reúnan al resto de familiares, que nos hagan una petición, digamos, solicitándonos la exhumación. Empieza ahí, continúa con la exhumación, continúa con la identificación y acaba con un acto en el que públicamente se homenajea a los hombres o mujeres que hayan estado asesinados en esa fosa, se les entrega los restos a los familiares y ellos eligen el modo de enterrarlos dignamente.